Buenas tardes a todos y a todas. Hoy día 9 de mayo continuamos con los vídeos explicativos en relación a la normativa que va surgiendo con ocasión del estado de alarma que estamos padeciendo. Mi nombre es Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados, y tenemos a Esther Ramallo, intérprete de lengua de signos. Bien, habíamos emitido un vídeo en el que habíamos explicado las actividades deportivas, tanto no profesionales como federadas y profesionales. Vamos a hacer un recordatorio. Y en la fase cero, por lo tanto, también respecto de eso nos remitimos a otro vídeo en el que explicamos quiénes o qué territorios están en fase cero y quiénes o qué territorios están en fase uno. Habíamos explicado en otro vídeo que se permitía a las personas de 14 años en adelante a circular por las vías y espacios de uso público para la práctica de actividades físicas. Práctica de actividades físicas no necesariamente profesionales, de cualquier deporte individual que no requiriera contacto con terceros, así como los paseos. Se permitía y se permite, estamos hablando de la fase cero, una vez al día, en una franja horaria que ahora explicaremos, y solamente se puede salir acompañado en los paseos de una persona conviviente. ¿Ven? Salvo que se requiera de salir acompañada además de empleados del hogar o de cuidador habitual. La práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solamente se puede practicar de forma individual, salvo que se requiera por tener alguna discapacidad, como podría ser un ciclista ciego, que efectivamente necesita ser acompañado de otro deportista. Bien, os recordamos también que no pueden hacer uso de esta habilitación las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que estén en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada por COVID-19. Ni tampoco aquellas personas residentes en centros sociosanitarios de mayores. Se exigía y se exige la distancia interpersonal con terceros de al menos 2 metros. De al menos 2 metros. Y se exigía y se exige que se eviten los espacios concurridos, así como lugares en los que puedan existir aglomeraciones. La actividad física permitida debería realizarse de manera continuada, evitando paradas innecesarias. Es decir, sí, podemos pararnos para tomar aliento o para estirar un poco, pero no para charlar con otros transeúntes. Y la actividad física se podía realizar en una franja horaria que ahora explicaremos por el tiempo estrictamente necesario. Por lo tanto, no cabe aprovechar para pasar todo el día o toda la franja horaria haciendo deporte, paseando, charlando, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué lugares estaban permitidos para la práctica no profesional de deporte? Cualquier vía o espacio de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, pero no se permitía ni se permite el acceso a instalaciones deportivas cerradas para la práctica de actividades deportivas. No se podía, en fase cero, hacer uso de vehículo motorizado o transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público para practicar esta actividad física no profesional. Por lo tanto, no cabía ni cabe en fase cero utilizar el coche para transportar la tabla de windsurf, por ejemplo. No se puede hacer. O coger la moto para irme a un lugar en el que yo pienso hacer senderismo o carrera en montaña. Se establecía que esta práctica deportiva individual y al aire libre se podía llevar a cabo entre las 6 y las 10 de la mañana y entre las 8 y las 11 de la noche. Entre las 6 y las 10 de la mañana y las 8 y las 11 de la noche, para recordarlo. No se exigía estas franjas horarias en municipios o entidades territoriales con una población igual o inferior a 5.000 habitantes. Aquí se podía hacer desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche de forma más o menos ininterrumpida. Excepcionalmente se permite y se permitía, recordamos que estamos hablando de la fase cero, que se utilizaran otras franjas horarias para aquellas personas que pudieran justificar que por motivos médicos no pueden utilizar esa hora. Estamos pensando en los alérgicos al polen
Y también por motivo de conciliación familiar, estamos pensando en personas que no pueden dejar a sus pequeños o pequeñas solos en casa. Todo eso debidamente justificado, podían hacer la práctica deportiva en cualquier otro momento. Habíamos explicado también, respecto del deporte profesional y federado, lo siguiente, que vamos a recordar. Y lo hacemos a modo de recordatorio para explicar las diferencias que ha habido ahora a aquellos territorios o lugares que tengan en fase 1. Bien, respecto de los deportistas profesionales, se decían, y los de alto nivel y de interés nacional, que podían realizar deporte de forma individual al aire libre y dentro de los límites de la provincia, donde estuviera la residencia del deportista. Por lo tanto, sí que podían acceder a espacios naturales donde tuvieran que salir a su actividad deportiva, por ejemplo, en mar, ríos o embalses, nadadores, piragüistas, etcétera, etcétera, y podían utilizar implementos deportivos o equipamientos, tablas, canoas, kayaks, etcétera, etcétera. En cualquier caso, se exigía y se exige que se adopte la medida de distanciamiento social y de higiene. Solamente los deportistas que hagan deporte adaptado o paralímpico, estamos hablando de discapacitados, pueden contar con el acompañamiento de otro deportista para realizar la actividad deportiva, ¿vale? Y siempre y cuando resulte ineludible. Ponemos siempre el mismo ejemplo, un ciclista ciego. Esta persona obviamente tiene que ir acompañado de otro deportista porque normalmente van en tándem. O un corredor ciego, obviamente necesita la persona de la asistencia de otro corredor, atleta que le acompañe. No es de recibo quedar para practicar deportes ni en parejas, ni en grupos, ni nada de eso. Hay que hacerlo de forma individual. La duración y el horario de los entrenamientos eran lo estrictamente necesarios para mantener la forma física. No decía nada más que eso. Bien. Se permitían a los deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel, y solamente a estos, que utilizara la figura de un entrenador presencial, siempre que resulte necesario y que mantengan las medidas de distanciamiento social y de higiene. Y la distancia interpersonal establecida era de 2 metros, salvo en el caso de utilización de bicicletas, patines u otro tipo de implementos similares, en el que se exigía y se exige 10 metros de distanciamiento. Y era necesario acreditar la práctica deportiva federativa con la licencia de la federación correspondiente en vigor o un certificado de esa federación correspondiente. Bien. Horarios de forma individual, los deportistas federados, desde las 6 a las 10 de la mañana y desde las 8 a las 11 de la noche. Y dentro de los límites del término municipal de residencia del deportista federado. Dentro del término municipal del deportista federado. Se podía, no obstante, cambiar de municipio o de localidad si se utilizaba o se utilizaban animales para la práctica deportiva. Pues estamos hablando de equitación, por ejemplo. En esos casos sí que se podía ir a practicar el deporte al lugar donde estuvieran los animales. Bien, deportistas pertenecientes a ligas profesionales, se empezó a permitir en la fase 0 que se realizaran entrenamientos de carácter básico dirigidos a una modalidad deportiva específica de manera individual, de forma individual, en los centros de entrenamiento que tuvieran los clubes o sociedades anónimas deportivas y manteniendo siempre la distancia de 2 metros, lavado de manos, uso de instalaciones, protecciones sanitarias y todas aquellas cuestiones relativas a protección de deportistas y personal auxiliar. Bien, y era la liga profesional la que debería acreditar la pertenencia de ese deportista a esa liga profesional. Bien, pues hoy, 9 de mayo, sale una norma que pretende regular lo que deben tener en cuenta aquellos lugares o territorios que hayan pasado a fase 1. Os recordamos que hemos emitido un vídeo para explicar quiénes o qué territorios han pasado a fase 1. Bien, centros de alto rendimiento. Se autoriza el acceso a los centros de alto rendimiento a los deportistas integrados en programas aprobados, a los deportistas de alto nivel, deportistas de alto rendimiento y a los reconocidos de interés nacional por el Consejo Superior de Deportes. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que resulte necesario, por tanto, si no es necesario, no se le permite,
circunstancia que debe acreditarse especial y debidamente, con excepción de las personas, obviamente, de discapacidad o menores, que sí se les permite que les asista un acompañante. Bien, ¿dónde puede ir? Al centro de entrenamiento más cercano a la residencia del deportista dentro del territorio de su provincia. Y si no lo hubiera, dentro de su comunidad autónoma. Y si tampoco lo hubiera, a la comunidad autónoma limítrofe, a la más cercana. Y para eso se ha de acreditar con un certificado emitido por la Federación Deportiva correspondiente. Bien. Los centros de alto rendimiento tienen que identificar a un coordinador para el cumplimiento de las medidas previstas en esta orden, en esta norma, así como un jefe médico con experiencia en medicina deportiva, que será lo responsable de que se cumplan con todos los requisitos. Las federaciones deportivas que estén presentes en los centros de alto rendimiento designarán un responsable técnico encargado de coordinar a los técnicos de su federación deportiva. Seguimos. Cada centro deberá establecer una norma básica de protección sanitaria y de acceso antes de la apertura y con carácter previo, todos los centros de alto rendimiento deben proceder a su limpieza y desinfección. Se obliga expresamente. El centro puede acordar la apertura de las residencias en términos de que pueden residir allí los atletas y de los servicios de restauración, pero deberán cumplir las normas específicamente establecidas al respecto. Los entrenamientos se deben realizar preferentemente de manera individual y las tareas lo serán siempre sin contacto físico y respetando la distancia de seguridad. Se deben establecer turnos de horario de acceso y entrenamiento, procediendo a la limpieza de los espacios deportivos utilizados tras la finalización de cada turno, que serán como máximo de 2 horas y media, y siempre se respetará el límite del 30% del aforo del centro deportivo, del centro de alto rendimiento. Bien, para reuniones técnicas de trabajo, se limita a un máximo de 10 participantes. Y para sesiones teóricas relativas al visionado de vídeos o charlas técnicas de revisión de aspectos de carácter técnico, táctico o deportivo, también se limita a esos números de participantes. Se debe realizar control médico y posterior seguimiento del personal que acceda al centro, tanto deportistas como técnicos como personal asimilable. Las sesiones de entrenamiento no contarán con personal auxiliar ni utilleros, reduciéndose el personal del centro de entrenamiento al número mínimo suficiente para prestar el servicio. Y se debe realizar limpieza y desinfección periódica de las instalaciones, del material utilizado por los deportistas, a finalizar cada turno de entrenamiento y siempre a la finalización de la jornada. En principio, los deportistas no pueden compartir material y si esto no es posible, tiene que ser desinfectado después de cada uso. Todo esto lo explicamos porque entendemos que eso se trasladará también a los centros deportivos privados. Bien, deportistas de ligas profesionales pueden desarrollar los que estén en fase 1, recordamos, los que estén en fase 1, entrenamiento de tipo medio que consistirán en ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico y técnico, así como realización de entrenamientos tácticos exhaustivos en pequeños grupos de máximo 10 deportistas y deben respetar entre ellos la distancia de 2 metros de distanciamiento, y evitando en todo caso, siempre hay que evitar el contacto físico. Para eso pueden utilizar las instalaciones del club o entidad correspondiente y si se opta porque sea necesario por hacer concentraciones y se requiere de servicio de residencia, de residir y de restauración y cafetería, se deben cumplir con las medidas especialmente establecidas al respecto. Bien, las tareas de entrenamiento se deben establecer por turnos y siempre se evitará, como en el caso de los centros de alto rendimiento, que se supere el 30% de la capacidad de las instalaciones. Puede asistir a las sesiones de entrenamiento el personal técnico necesario, pero debe mantener las medidas de distanciamiento, de prevención y de higiene. Se pueden utilizar vestuarios y, no obstante, no pueden asistir los medios de comunicación.
No se dice nada en esta norma respecto de los deportistas federados. Lo digo por mis amigos los halterófilos y halterófilas. No se dice nada, no ha habido ningún cambio. No obstante, como quiera que sigue en marcha o se podría aplicar lo que se dice en fase 0, entendemos que se puede practicar cualquier deporte federado al aire libre con las restricciones que hemos dicho antes. Y se aplicará ahora ya a cualquier tipo de deportista, ya sea de alto nivel, de alto rendimiento, profesional, federado, árbitro, juez, personal técnico o cualquier ciudadano que practique deporte, lo que vamos a aplicar ahora. Primero, se pueden abrir las instalaciones deportivas al aire libre. Al aire libre. Esto no se aplica, un detalle que se me ha olvidado, ni a Álava, ni Vizcaya, ni Guipúzcoa. Bien. Las instalaciones deportivas al aire libre, como decíamos. ¿Qué se considera como instalación deportiva al aire libre? Toda aquella instalación deportiva descubierta, con independencia de que esté ubicada en un cerrado o abierto, en un recinto cerrado o abierto, es decir, podemos acceder a esa instalación abierta a través de un recinto cerrado. Bien, siempre que carezca de techo y de paredes simultáneamente. Por lo tanto, se me ocurre patios, grandes patios de centros deportivos que yo conozco personalmente. Ahí sí se podría practicar. Y siempre que se permita, obviamente, en ese recinto abierto, la práctica de una modalidad deportiva, la que se nos ocurra. Bien. Se excluyen expresamente, por lo tanto siguen sin poder utilizarse piscinas y zonas de agua. Bien, se exige expresamente que antes de la reapertura de la instalación se lleve a cabo su limpieza y desinfección. No dice nada la ley de que se deba llevar a cabo por una empresa de limpieza o una empresa especialmente preparada o certificada para actividades contra el COVID-19. Por lo tanto, entendemos que valdría con que se pudiera demostrar que esa limpieza se ha llevado a cabo siguiendo las normas que ahora explicaremos por los propios titulares de los centros o instalaciones deportivas al aire libre, aunque sean particulares. Bien, esta actividad deportiva requiere la concertación de cita previa. Solamente se puede practicar si se hace con cita previa. Y para eso se exige que se hagan turnos horarios fuera de los cuales no se puede permanecer la instalación. Por lo tanto, los usuarios de esas instalaciones deportivas al aire libre no pueden estar ahí esperando para empezar o no pueden quedarse allí una vez que han terminado. Bien, se permite la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de 2 personas, en caso de un deporte que así sea. Estoy pensando, por ejemplo, pues en el voleibol, que es una modalidad que se practica entre 2 personas. En principio, se exige práctica deportiva individual y como máximo 2 personas, siempre que el deporte sea para 2 personas. Siempre sin contacto físico. Siempre sin contacto físico. Amigos de las artes marciales. Se puede practicar artes marciales, pero sin contacto. Y siempre que se respete la distancia de seguridad de 2 metros y se respete el aforo máximo del 30% de la instalación. Para eso, ante las preguntas que nos hacen clientes, amigos, amigas y colaboradores, hay que atender a la licencia municipal, es la que establece cuál es el aforo de nuestra instalación. Y se ha de habilitar un sistema de acceso que evite, que procure que no haya una acumulación de personas. Bien. Y se puede acceder con un entrenador siempre que resulte necesario, y únicamente cuando resulte necesario, y esto se debe de acreditar de alguna manera, aunque la ley no dice cómo, salvo las personas con discapacidad o menores que sí pueden ir con un acompañante, ¿vale? Por lo tanto, solamente puede entrar el deportista, en su caso con entrenador, si el entrenador es necesario, y las personas con discapacidad menores sí que pueden entrar acompañadas de una persona que les asista. Se debe proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones de la siguiente manera. Y aquí os ruego especial atención. ¿Bien? Se exige que se haga una limpieza exhaustiva en las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes. De hecho, se establecen algunos ejemplos como podrían ser pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características.
Bien, pues estoy pensando en los centros deportivos, evidentemente, si hubiera pasamanos, como de puertas para abrir las instalaciones, pasillos, etcétera, etcétera. Bien, y conforme a las siguientes pautas. Se utilizarán desinfectantes con diluciones de lejía a una proporción de 1,50. Recién preparada, por lo tanto no cabe prepararla el día anterior para utilizarla al día siguiente. O cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentren en el mercado, siempre y cuando estén autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Bien, por lo tanto, agua y lejía es suficiente. Si se utilizan otro tipo de productos que estén autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, se han de seguir las indicaciones de la etiqueta. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desechan de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Es obligatorio que se proceda al lavado de manos. Si hubiera trabajadores en esos centros deportivos y tienen zonas comunes, como vestuarios, taquillas, aseos o áreas de descanso, estas medidas se tienen que aplicar también ahí. En el caso de que se utilicen uniformes o ropa de trabajo, se exige que se lave y se desinfecte diariamente esa ropa o uniforme y se exige que se lave de forma mecánica, que no a mano, es decir, no necesariamente en lavadora, en ciclos de lavado de entre 60 y 90 grados centígrados. Si no hay uniforme o ropa de trabajo, pues cualquier prenda que utilicen los trabajadores, siempre que trabajadores que estén en contacto con clientes, visitantes o usuarios, y se debe lavar en las mismas condiciones. Se exige que se haga una tarea de ventilación periódica en las instalaciones, es decir, hay que ventilar la instalación, y como mínimo de forma diaria, o sea, una vez al día y por espacio de 5 minutos. Si hubiera que utilizar, o en esta instalación hubiera un ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y, obviamente, se deben utilizar preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizar estos montacargas o ascensores, la ocupación de los mismos es solamente eso por una única persona, salvo que se pueda garantizar que si utilizan más personas, que haya una distancia de 2 metros dentro del habitáculo entre ellas. O sí que se permite, en caso de personas que necesitan de asistencia, como podrían ser personas mayores o dependientes o discapacidad de cualquier tipo que necesitan la ayuda de tercera persona. Se exige que se fomente el pago mediante tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando el uso del dinero en efectivo. Se debe limpiar y desinfectar el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado que lo utiliza no es el mismo en cada caso, o no siempre el mismo. Se debe disponer de papeleras que han de ser con tapa y pedal, en los que se puedan depositar pañuelos o cualquier otro tipo de material desechable, y dichas papeleras deben ser limpiadas de forma frecuente y como mínimo una vez al día. Eso es lo que establece para los centros deportivos, bueno, cualquier otro tipo de centros. Bien, hecho todo esto, respecto a los centros deportivos se exige algo más y lo vamos a intentar explicar ahora. Dice que a la finalización de cada turno, se debe proceder a la limpieza de las zonas comunes. Y en cada turno se debe limpiar y desinfectar el material compartido, después de cada uso también. Es decir, estoy pensando en mi amigo, mi amiga es lo de CrossFit, por lo tanto, si se comparten barras o racks o cualquier otro tipo de cosas, se debe limpiar y desinfectar, además de en cada turno, después de cada uso. Al finalizar la jornada, se debe proceder también a la limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio. Es decir, no por tener 10 personas limpiando se está cumpliendo la norma. Es decir, la ley te exige además que se limpie con el mínimo personal imprescindible. Bien. Actividades deportivas individuales con cita previa en centros deportivos. Ya no estamos hablando de actividades en centros deportivos al aire libre. Ya estamos hablando de actividades deportivas en centros que podrían ser cerrados. Bien, sean públicos o privados,
se pueden ofertar servicios deportivos dirigidos a la actividad deportiva con carácter individualizado y cita previa. Hay que hacer todo aquello que hemos explicado de la higiene y limpieza y aplicarlo todo esto. Bien, con carácter previo a la apertura se debe proceder a la limpieza y desinfección del centro deportivo. Aquí tampoco se exige que se haga por la empresa especializada, basta con que se pueda acreditar que se ha hecho incluso por el titular del centro. Y se exige que periódicamente se proceda a la limpieza y desinfección con todos los parámetros que hemos explicado hace un instante. La actividad deportiva se debe organizar de manera individualizada, sin contacto físico, por turnos previamente establecidos y de manera que se evite la acumulación de personas en los accesos, tanto al inicio como a la finalización del turno. Por lo tanto, no cabe que las personas usuarias estén esperando antes de entrar, ni que se queden después de finalizar. Debe ser por turnos y se exige de manera individualizada. Solamente se permite la práctica de este tipo de actividad deportiva de un usuario por entrenador y por turno. Si el centro deportivo cuenta con varios entrenadores, puede prestarse a una ratio de un entrenador por persona, por usuario, no pudiendo en cualquiera de los casos superar el 30% del aforo, ni infringir la distancia mínima de 2 metros entre personas. Es decir, los parámetros son 2 metros mínimo entre personas, incluido entre el entrenador y el usuario, entre usuario y usuario, un entrenador o un usuario por entrenador, mejor dicho, un usuario por entrenador, y con cita previa y con turnos previamente estipulados. Bien, en ningún caso se permite la apertura de los vestuarios y de zona de duchas. En caso estrictamente necesario se pueden habilitar espacios auxiliares. Estamos pensando en un aseo, pero solamente en casos estrictamente necesarios, y en estos casos estrictamente necesarios solamente se podrá ocupar por una única persona, salvo que esa persona requiera de la asistencia de una tercera persona, que a esa persona acompañante sí se le permitiría. Se exige en estos casos, que hemos dicho que son estrictamente necesarios, que después se proceda, después de su uso, y cada vez que se use, se proceda a su limpieza y desinfección de ese espacio auxiliar. Lo prioritario o lo principal es: no se permite el uso de vestuarios y de zona de duchas, sí de espacios auxiliares para casos estrictamente necesarios. Bien, a este respecto, y por las preguntas que nos hacen clientes, amigos, amigas y colaboradores, parece que la ley es bastante clara, y aunque entendemos un poco contradictoria con lo que podría suponer un entrenamiento respetuoso con el intento de no contagiar o contagiarse con el COVID-19, se habla de una persona usuaria por entrenador, y tantas personas usuarias como entrenadores haya. Bien, acordaos sobre todo de que podéis utilizar patios o espacios al aire libre, aunque sean anexos a espacios cerrados, bien, con los parámetros que ya hemos dicho, y acordaos sobre todo también de que tenéis que cumplir todas estas normas de previa desinfección y limpieza, y simultánea o posterior desinfección y limpieza tanto de las instalaciones como del material utilizado. Como siempre, si tenéis alguna duda o algún comentario o supuesto concreto, especial o específico que queráis comentarnos, os invitamos a que contactéis con nosotros por las redes sociales e intentaremos ayudaros en la medida de posible. Un saludo a todos y a todas y un fuerte abrazo. Hasta el próximo vídeo.